que ver con una iniciativa de compañeros de ustedes que ahora se van a presentar, de la misma edad de ustedes, que pertenecen al programa del Archivo de Historia Oral, algunos sí, otros no, yo ya no sé, porque cada vez hay más. Y bueno, la idea es compartir compartir estos espacios de reflexión y de difusión de temas que por ahí, que tienen que ver todos, ¿no? Por ahí, todos con nuestro presente, ¿sí? Si hay algo que tiene la historia oral es que cuando entrevistamos a alguien que pasó un proceso histórico que estamos analizando, nos damos cuenta que ese proceso está en nuestro presente de alguna manera y acortamos distancias y nos sentimos parte de ese mismo proceso histórico. Es un acercamiento, una construcción del conocimiento de manera diferente. Bueno, por suerte hoy está el primer entrevistado de nuestro proyecto, que es Leo Moungian. Muy bien, sí, Leo Moungian. Y bueno, ahí sonó. La señora Estambulián, Cristina Estambulián, con la hija, ¿cómo es? Cintia, que fueron los segundos entrevistados. Después hubo otra señora que iba a venir y no pudo venir porque está enferma, así que... Y vino también un ex alumno de Archivo Oral, Leo, Leo. Bueno. Así que bueno, empiezan los chicos. ¿Este curso qué será? Ah, bien. Empiezan, y gracias, chicos. Bueno, hola, buen día, gracias por venir. Mi nombre es Ludmila Zacalián, soy alumna de sexto año, producción musical y... Yo soy Francisco Manuquian, de sexto año también, pero de electrónica. Y bueno, nada, nosotros dos somos descendientes de familia armenia. Bueno, acá tenemos la primera diapositiva, pero de acá, ¿cuántos saben lo que fue el genocidio contra el pueblo armenio? ¿Alguno no sabe? Bueno, empezamos a contar. Bueno, la verdad es que primero voy a contar un poco cómo se nos ocurrió esta idea de tratar de difundir y organizar esta charla. El 24 de abril pasado, como todos los 24 de abril de todos los años, se conmemora el genocidio armenio. Este año se cumplieron 103 años. Yo desde cuarto año que estoy involucrada en esto, la verdad es que antes no sabía mucho y me pareció que tenía que saberlo por más que nada tener el apellido. Y nada, se nos ocurrió de una manera de difundir esto porque no mucha gente lo sabe. O sea, existieron muchos otros genocidios, pero como destacado este fue el primer genocidio del siglo XX. Y nada, nos parece que es algo que tendrían que saber. Sí. Bueno, para empezar a contarles un poco, bueno, un genocidio es una aniquilación o exterminio sistemático y deliberado de un grupo social por motivos raciales, políticos y religiosos. Y bueno, esto fue exactamente lo que pasó desde 1915 hasta 1923 en Armenia, y el genocidio fue perpetrado por el Imperio Otomano. En ese momento estaba liderado por un grupo, un partido político que se llamaba de los Jóvenes Turcos, y era un partido político que había asumido el poder del imperio con un golpe de estado para evitar que se cayera, porque se venía derrumbando en años anteriores por un gobierno El sultán Abdülhamid se llama. Sí. Previo a los Jóvenes Turcos estaba en el gobierno del sultán, que hizo varias masacres, generando después que los Jóvenes Turcos se hicieran pasar por un partido político para mejorar la situación en Armenia, y cosa que no pasó, que terminó siendo cualquier otra cosa. Sí, básicamente los armenios venían en una situación mala de masacres, que quizá no se tienen tanto en cuenta ahora porque el número de masacrados durante el periodo del genocidio en específico fue mucho más grande, pero hubo una masacre de 300.000 personas antes de empezar el siglo XX, perpetrado por el gobierno, por el sultán Abdülhamid.
Y cuando asumió el Partido de los Jóvenes Turcos prometió una mejora de la condición para los armenios y bueno, lo aceptaron en ese momento, era lo mejor que podían tener. Y como decía Lulú, no pasó, o sea, pasó todo lo contrario. En parte, un poco el plan de los jóvenes turcos, como decía, era revivir al Imperio Otomano y para esto querían crear un imperio enorme que llegara hasta China. Este imperio tenía que ser igual en cuanto a las personas. Se buscaba tener una igualdad social, se puede decir, en cuanto a religión, pensamientos, orígenes. Claro, en cuanto a condiciones, o sea, lo que en ese momento reclamaban los armenios no es formar un estado adentro del Imperio Otomano, sino tener sus derechos como cualquier otro ciudadano que lamentablemente no tenían ni tuvieron por mucho tiempo. Claro, sí. Y bueno, como no terminaban de formar parte de este grupo que quería en el Imperio Otomano, representaban, se puede decir, un obstáculo para este objetivo, y lo que se plantearon directamente los jóvenes turcos fue eliminar a este pueblo armenio. Creían que, como cualquier otra justificación, estaban en contra de ciertas ideas que tenía el Imperio Otomano. A partir de todas las masacres, la noche del 24 de abril de 1915 se conmemora porque se agarraron a todos los intelectuales, a toda la gente de la jerarquía armenia, y los llevaron a la plaza central y los mataron ahí, los masacraron, y a partir de eso se basó todo un periodo de matanzas en los pueblos. Entraron a los pueblos, a las casas, desvalijaban, violaban y mataban mujeres, niños y ancianos. Hubo campos, pero lo que hacían era llevarlos caminando infinitas horas por los desiertos de Siria, y en el medio se morían de sed, hambre y nada, eran despojados de todas las cosas que ellos llevaban encima y finalmente se morían porque no tenían nada. Sí, esto era lo que se conoce hoy en día como las caminatas de la muerte, marchas de la muerte. Imagínense que un día están en su casa por formar parte de un grupo social, de una comunidad, los llevan a todos, los ordenan salir de su casa, les hablan todo lo que tienen y los hacen caminar indefinidamente sin darles comida, sin proveerlos de medicamentos básicos, cosas de salud. Una enfermedad que tiene uno se distribuye entre todos, se propaga muy fácilmente y ante la falta de alimentos, de medicación, de todo, la muerte se hace muy cercana. Mucha gente ni siquiera llegaba a estos campos, moría directamente en el medio de las caminatas. Muchas veces también agarraban a los chicos jóvenes de las comunidades armenias, los utilizaban para construir carreteras y después los mataban. O sea, los utilizaban, les sacaban todo lo último que tenían y los mataban porque no les salía más. Bueno, hay un caso que es casi así, lo digo casi, porque es el caso de mi tatarabuelo, el abuelo de mi abuelo, que trabajó para el Imperio Otomano construyendo vías de tren que iban de Turquía a Alemania, y solo por trabajar ahí se pudo salvar él y toda su familia, y bueno, hoy de acá. Eso en particular es muy cercano a mí. ¿Alguno tiene alguna pregunta hasta ahora? De incomodidad. ¿Cómo fue que llegaron a hablar este tema con sus familias y cómo se fue desenlazando? Nosotros así es como hablamos con las familias. Bueno, mi abuela es hija de sobrevivientes, su papá vino de Armenia, y es un tema que no se oculta, por lo menos, es un tema que se habla, se transmite entre generaciones. Yo además fui en la escuela armenia en la primaria, y es un tema que se enseña principalmente para que no vuelva a pasar, pero también o sea, hay mucho negacionismo en cuanto al genocidio armenio, principalmente porque Turquía no lo reconoce y muchos países que están
asociados económicamente o de otras formas, perderían esa asociación, todo lo que tienen, entonces no lo reconocen oficialmente y nada, pero en Argentina está reconocido por una ley y es un tema que no se oculta. Yo la verdad es que solamente tengo el apellido, no conocía a mis abuelos, que sería el abuelo de mi papá. Tengo el apellido y me interesé por el tema, también por un tema de difusión, por venir acá, por conocer lo que fue la Shoah. Me interesó también difundir este tema y nada, simplemente se habla y mis viejos me apoyan en eso. Para preguntar, perdón, que usen el micrófono y nada más. ¿Dónde? Sí. Ustedes mencionaron que una de las razones fue por la diferencia religiosa. Como vos me comentaste, el pueblo armenio era cristiano, ¿no? El Imperio Otomano, ¿qué era? Era musulmán. Musulmán. No sé. Además de Turquía, ¿qué otros países no niegan el genocidio armenio? No te sabría decir de memoria, pero tengo una foto de los países que... Hay países que tienen una ley como Argentina, la 26.199, otros que se está debatiendo y otros que lo niegan. Leo, ahí. ¿Vos sabés cuáles son? Leo. Los países que lo niegan, no existen países que lo niegan, solo Turquía en realidad, que tiene una política activa de no reconocimiento, desde las cúpulas políticas hasta instituciones, organismos que trabajan todos los días para el negacionismo. En realidad hay países que no lo reconocen, en realidad por una cuestión económica y política. Estados Unidos, como país no lo reconoce, pero sí sus 50 estados lo reconocen. Es extraño, pero es así. Bueno, a ver, después dijeron lo de que eran musulmanes y armenios, ¿no? y cristianos. Hay una cuestión que no solo era eso, eran ciudadanos de segunda los armenios, pero de segunda bien notorio. Por ejemplo, en un juicio, el valor de la palabra de ellos no tenía peso. No podían acusar a algún turco porque el turco directamente tenía otro estatus social. El armenio, la verdad, era como un perro en ese sentido. Lo que tenían en particular eran que vivían en comunidades y tal vez la iglesia armenia, que fue la primera en el año 301, fue el primer estado armenio a reconocer el cristianismo, tenía una función política y lo que hacía era juntar los impuestos de los armenios y se los daba a su vez al gobierno otomano, por supuesto. Durante 1915, un tiempo antes, en el 9, durante el gobierno de los jóvenes turcos, a los armenios se les empezó a dar un poco de poder, estaban dentro del parlamento, pero lo que pasaba era esto, que estaban envolviéndolos de alguna forma. En 1896, como bien dijeron, hubo una batalla de 300.000 armenios por Sultán Hamid, el Sultán Rojo le decían justamente por eso. Después en otras zonas de 30.000 armenios, y uno va analizando y cree que ellos fueron las primeras pruebas para ver cómo se sucedía después el genocidio. Perdón que me extendí, pero bueno. Contar la historia de mis abuelos, si le quieren hacer preguntas. Bueno, chicos, un privilegio estar con ustedes, porque un poco son como mis nietos en generación. Y yo les quiero contar que me crié con mis padres, mi mamá y mi papá, que son sobrevivientes y vinieron. Mi madre de Beirut, finalmente, del desierto pasaron a Beirut, y mi padre directamente los dos eran de una provincia maravillosa que se llama Karper, que es una de las provincias más intelectuales. Hoy Turquía se quedó con 12 provincias
de Armenia, y Armenia quedó con su 12ª parte de territorio. Es algo así como un poquito más que Misiones. Perdió muchísimo porque los turcos se apropiaron. Lo que quería decirles es que yo no escuché nunca de mis padres hablar del genocidio. Ellos pusieron un manto porque vinieron con mucho dolor, con mucho terror, y a sus hijos y a sus nietos quisieron evitarles el dolor. Entonces, después que ellos fallecieron, yo fui maestra de un colegio armenio, de la parte de castellano, y empecé a interiorizarme cada vez más del genocidio, y así fue que investigamos y conocimos. Después viajé a Armenia, hace poco viajé a Estambul y vi lo que es ahora. Y bueno, ya se amplió el panorama, pero es cierto lo que dijo, no recuerdo el nombre del periodista, Leo, es cierto lo que dijo Leo. Los armenios eran, no sé si de segunda o de cuarta, eran despreciados, maltratados. Yo vi que hoy en Turquía, en Estambul, me dijeron que muchos armenios están allí, entremezclados. Y ustedes saben que lo primero que hacen los turcos es quitarle la identidad, le quitan el yan. ¿Saben que el yan significa, como en muchas lenguas, hijo de armenio significa? Entonces, hay muchos que se llaman, que tienen apellido sin el yan. Por ejemplo, ¿recordás alguno? Artenoglu. Artenoglu, le ponen oglu, que significa hijo de. Sí. Y yo tuve muchos chiquitos en la escuela que venían con oglu al finalizar. Y yo tuve otra pena, nosotros, porque mi padre tenía un apellido mucho más lindo que estambuliano. Mi padre tenía Jovanesian, que es hijo de Juan, y nos quedó estambuliano, cosa que a mí me daba mucho fastidio, porque mi padre fue huérfano de los 3 años, eran 3 hermanitos varones, y gracias a un orfanato en Antilias, Carput, dirigido por misioneros que los contuvieron, les enseñaron distintas profesiones, y les enseñaron también la importancia de la Biblia, porque ellos, acuérdense que estaban en un país musulmán, y saben que muchos armenios prefirieron no abdicar de su fe que transformarse en musulmanes, y por eso fueron asesinados. Bueno, esto es lo que quería comentar. Mi abuela materna vino con sus hijas mujeres y 2 varones, pero mataron a su esposo, a sus hermanos, y a ella la preservaron porque era una excelente costurera, y dijeron los turcos, Takuí era su nombre, reina, va a coser los uniformes de los soldados. A ella y a las hijas no las maten, pero a los demás sí. Bueno, como dijo tu compañera, Ludmila, en ese tiempo estaba la epidemia de la viruela. No saben, se contagiaban, se morían. Murieron muchos chicos, muchos jóvenes. Así que fue muy doloroso. Y esto que hacen ustedes es muy importante, porque ayuda a tomar conciencia, a concientizarse de que estas cosas nunca más deben ocurrir. Y esta es una forma de hacerlo. muchas gracias. Perdón, hay miles de cosas que uno quiere decir. Gracias, gracias por el aporte, me parece interesante en primera persona, ¿no? Porque son los que vivieron, es esa generación la que mamó el dolor, casi sin que le digan nada en realidad, ¿no? Esto de negar dentro de la familia, porque había muchas familias que no lo decían, no lo querían contar porque habían pasado aberraciones terribles. Claro, para no hacer sufrir, y tal vez, no sé, en el caso de Ludmila, ¿no? Pero como vino el abuelo, pero pasa esto, que ella no conocía su propia historia porque no la querían hacer pasar por ese dolor. Bueno, y algo que tiene que ver con la Shoah, que hay que analizarlo también, es que al genocidio armenio, en su momento, era contexto Primera Guerra Mundial, las grandes potencias estaban mirando otros intereses, lo que pasó, que Alemania y Turquía eran aliados, y en el frente de Turquía, peleando contra los rusos, había muchos jerarcas que después iban a ser los nazis, ¿sí? Cuando
Hitler está invadiendo Polonia, le decía, para envalentonar a estos jerarcas, ¿quién recuerda las matanzas de los armenios? ¿Y a qué voy? Al hecho puntual, de que si algo como esto, que aniquiló a más del 60% de una población, no es castigado legalmente por los estrados internacionales, después de, ¿cuánto? 25 o 30 años pasó con los judíos. Digo, nosotros tenemos que tomar conciencia de esto, alzar la voz cada vez que suceden estas cosas en África, cuando también Yugoslavia se estaba desmembrando. Digo, cuando uno ve estos patrones de conducta de los estados, porque también esto lo utilizan los políticos para perpetrarse en el poder, aunque parezca muy extraño y muy tirado los pelos. Los políticos agarran el Estado, lo toman y utilizan todas las herramientas que tienen para implementar estas políticas que están cerca de la locura, digo yo. Y hay tres procesos como para entender el genocidio. Uno que es la desmasculinización. Primero esto, se saca la cabeza intelectual. Obispos, curas, intelectuales, periodistas, artistas, poetas que tienen llegada a la gente y pueden concientizar de lo que está pasando. Porque hay una cosa que yo también lo leo y me parece muy extraño. Estas personas, nosotros todos tenemos líderes y seguimos a gente más allá de que sea inconsciente. Porque después la gente, por ejemplo, cuando lo llevaban en las caravanas, yo decía, ¿cómo es que no tomaban conciencia de que iban al matadero? Pero el ser humano tiene una ilusión de que va a seguir viviendo. Necesita alguien que diga, no, flaco, esto se termina acá, vos tenés que luchar. Porque, a ver, si vos me decías que había 20 caballos con fusiles y estaban llevándolos a caravanas de miles y miles de personas, había posibilidades de autodefenderse, pero sin embargo, hasta el último momento tenían esa inocencia de seguir creyendo que, bueno, no vamos a ir a un lugar que no, y se veían demacrados, veían que fallecían los hijos. Hay historias también de que morían las madres y le escribían en la arena el nombre del nene en armenio para que digan, para que tengan su identidad. Bueno, el primer proceso fue eliminar toda la cúpula intelectual. El segundo fue la desmasculinización de la población. ¿Qué fue esto? Llevarlos, porque eran ciudadanos del Imperio Otomano, a pelear las guerras, o hacer carreteras, trenes, vías de trenes. ¿Qué hacían? Una vez que culminaban todo ese trabajo, les hacían cavar sus propias tumbas. Y la tercera etapa que se reconoce es la última, de ancianos, mujeres y niños yendo por los desiertos. Y también hay otra que es, voy a hacer otro paralelismo que a los armenios mucho no les gusta tampoco, porque siempre hay una parte que se puede comparar con la etapa militar de acá, esta de los niños que se lo daban los militares, de los montoneros o lo que sea, a los militares, y ¿qué hacían con los nenes de los armenios? Se lo daban a los turcos y los turquificaban. Les sacaban la identidad, la religión, que era una de las entidades más fuertes de un armenio es la religión. Así que era también lo que le daba la distinción dentro de un mundo musulmán, ¿no? Bueno, todo esto hay que reconocerlo de a pequeñas etapas, y es lo que tenemos que tomar conciencia para cuando lo veamos, digamos, bueno, algo está sucediendo. Porque no es que, ojalá que no suceda más, pero hay casos, y podemos decir que hace 20, 30 años ya hubo, ¿sí?, en el África. Entonces, esto es algo que tenemos que seguir tomando conciencia todos, porque no es algo que se termina, no es una herramienta. La verdad es una lástima y un dolor decir, ¿no? En este momento se está produciendo el genocidio en Myanmar también, que eso alguno debe saber, ¿no? En Myanmar, que era Birmania, hay una minoría religiosa que, bueno, hasta el Papa tuvo que ir, se está tratando de exterminar esa minoría y estamos ahora, ¿sí? O sea, y los mecanismos son los mismos. Siria también podemos hablar. Siria también. La actualidad en Siria, si bien no tiene esas características, pero son parecidas, es eliminar a una parte de la población y en base a fundamentos teocráticos, la verdad, que están lejos de decir también lo que dice el Corán en realidad, ¿no? Es la utilización del Corán para fines propios. Pero bueno, disculpe. Gracias, ¿no? Si alguien quiere hacer alguna No, otra pero ¿qué iba a pregunta. hacer? No, nada, teníamos
Dale, siga. No, pero te diste. Ya está. No, es que no, nada, queríamos que sepan más o menos la historia y si alguno tiene alguna otra pregunta o si quieren contamos alguna que otra experiencia. Sí. Para que te ¿Dónde estás? Ahí. Si hay personas que hayan sido juzgadas actualmente como, o alguna persona que haya encabezado todo el movimiento puntual, como poner la Shoah, estuvo Hitler, si hubo alguien, una persona. Los jóvenes turcos sí que adentro, o sea, dentro de la agrupación había personas que sí encabezaron todo lo que fueron las masacres. No te sabría decir puntualmente el nombre, pero jóvenes turcos. Apunto. Bueno, los jóvenes turcos, Se darán cuenta a ver, que es especialista. no, bueno, Gracias, Leo. es un tema que lo estudiás, lo lees y mucho de la literatura de Armenia pasa por esto. Los jóvenes turcos en realidad lo que querían teóricamente era modernizar a Turquía, sacarla del imperio y transformarla en una república europea. Kemal Atatürk, que es el padre de la patria de Turquía, es quien fue la última parte. Este es un proceso de 1915 a 1923 y Kemal Atatürk es como la última parte del proceso de exterminación. Ahora piensen ustedes, cuando le hablan de San Martín, por ejemplo, ¿alguien puede pensar que es un genocida? No lo vamos a pensar. Bueno, ¿vos lo pensás? Bueno, si tenés argumentos y lo pensás está bien, pero digo, en el colectivo creo que tenemos alguna imagen de San Martín como que fuese un tipo impoluto, ¿no? Esto pasa con Kemal Atatürk en Turquía. Es el padre de la patria. Entonces, si también tienen mucho nacionalismo los turcos, lo que nunca van a hacer por una cuestión cultural, generacional también, en los colegios no se enseña, al contrario, el armenio se dice Yaur, el armenio era el... Vamos a completar entre los dos. El infiel era el armenio le decían Yagur, que es el infiel. Ellos tenían su dios, los musulmanes, y el armenio era como, no cree en lo que creemos nosotros. En la escuela primaria, en la escuela secundaria, lo que difunden ellos es que los armenios armaron una revuelta y que empezaron a hacer ese tipo de manifestaciones. O sea, ellos... Algo habrán hecho. Algo habrán hecho. Sí, bueno, la lógica es esa. Igual, a ver, yo estuve también en Turquía, que fue algo que la verdad que tuve que, justo en el 15, estuve ahora en el 2015, era un proceso interno también que tenía que hacer. Y era probar, a ver, hoy las marchas que suceden en Turquía con respecto al reconocimiento están convocadas por intelectuales turcos, ¿sí? Entonces hablemos de que los políticos y una casta es la que niega, por supuesto que dentro de la sociedad todavía no están preparados, pero es un proceso colectivo, ¿no? Un colega tuyo, Hrant Dink, fue un héroe, en realidad fue uno de los que Contales destapó. un poquito, es Bueno, impresionante. Hrant Dink era así como nosotros, descendiente de armenios. A ver, dale. No, pero es para que... Hola, sí, ¿cómo es o sea, si tuvieron ustedes la oportunidad de ir a la Armenia actual, cómo es y cómo después de esto se reconstruyó, cómo funciona hoy en día, siendo hoy en día también frontera con Turquía, Armenia? Bueno, a ver, Armenia en un momento fue un imperio, ¿no? Que hasta llegó aquí al mar Mediterráneo, pero en el año 70 a.C. Después estaba bajo dominio otomano de este lado, y donde es la actual Armenia, era la Armenia rusa. Por eso hay dos idiomas armenios, el occidental y el oriental, que son muy parecidos, pero que tienen sus particularidades. Lo que pasó con los sobrevivientes era que venían a Siria, al Líbano, a Irak, y después el destino era europeo, y así después sí se diseminaron por América, hasta Australia también llegaron. Pero otra parte, por ejemplo la gente de Erzurum, de allá, de Bitlis, de Van, acá hubo una resistencia muy grande también de gente, porque había soldados, tenemos un general Antranit muy conocido, que fue uno de los
de la autodefensa, digamos, que dirigía las autodefensas, fueron para el lado de Armenia. Y también, a ver, hay miserias en todos lados del mundo, y en esos momentos, estamos hablando de 1915, los armenios de la parte turca iban para el lado de la Armenia rusa, que también tenían sus prejuicios. Yo soy así, vos sos un armenio de allá. Y Ereván, que era la capital de Armenia, la gente dormía por el piso, no había comida, no había nada, era un desastre. Este año se van a cumplir 100 años de la primera república de Armenia, que fue, creo, la gesta que hizo que Armenia sobreviva a todo esto. Fueron tres batallas que pudieron soportar el avance turco. Fue una república que duró 2 años y después sí entraron bajo el régimen soviético. Perdón, los Sí. armenios hoy dicen que eran como sus protectores de los turcos, Los rusos. los rusos. En parte. En parte sí, porque Armenia sola era un país pobre, digo, cuando entró la Unión Soviética, y eso sí, vos que preguntaste a Armenia hoy, lo que creció mucho fue bajo el abrazo soviético, podemos decir, en cuanto a infraestructura y todo. En Armenia hay una memoria activa, los 24 de abril hay un memorial del genocidio armenio que van casi toda la ciudad, jóvenes por un lado, primero hacen como una marcha y van, y después, ahí está, el César Nagaper. Es una explanada enorme, con esta pluma y con los 12 murales que como bien dijiste eran las 12 provincias armenias del Imperio Otomano. Y acá sí es la Armenia histórica y la Armenia actual, es la representación de la pluma esta y un hilito así que la separa. ¿Sí? De día se la separa, se ve que está separado y de noche es cuando dicen que se juntan las dos Armenias. Y no sé. Claro, y bueno, por supuesto, apunta al cielo. Tiene todo mucho simbolismo cristiano, el armenio es parte de su... A ver, el armenio, aunque no crea en Dios, es cristiano. Es así, es parte de la identidad. No, hay una hermosa canción de Charles Aznavour y hay una película preciosa que estrenaron el año pasado, Sí. que está en YouTube, La Promesa. Y si quieren verla, ahí van a ver todo lo que pasó con un estudiante de medicina que fue a estudiar a Estambul, en la época del genocidio. Bueno, ahí está. Tienen Netflix, si tienen ganas, también es un tema medio pesado, ¿no? Día de lluvia con pochoclos. Agarran La Promesa, porque uno ve realmente cómo fueron las cosas que sucedieron. Me parece que la mejor forma de verlo plasmado es como estas películas espectaculares de Hollywood, pero es la que más cerca a lo que sucedió está filmada. Después hay otra que es Mayrik, que ya es más cara a nuestros sentimientos, ¿no? Que también que muestra las vivencias de una familia que terminó en Francia, pero cómo vivían en esos cuartos toda la familia, cómo esas historias de que tenían los botones, monedas de oro recubiertas y algunos así pudieron sobrevivir. Bueno, hay muchas historias que creo que ustedes también las tienen cerca por haber leído y vivido lo de la Shoah, porque la verdad que el paralelismo es muy parecido, cómo sufrieron las personas. Por eso digo, tomemos conciencia, porque esto hoy nos pasó a nosotros, pero no es que es un hecho histórico que quedó en el pasado, al contrario, creo que es una cuestión que genera conciencia. Chicos, un sobreviviente de la edad de ustedes le tocó caer en una montaña humana, porque los turcos decían, vengan que los vamos a llevar a una ciudad muy buena que van a conseguir trabajo. Los llevaban y era una gran fosa donde los iban tirando. Bueno, un sobreviviente de la edad de ustedes, que es el papá de un gran médico, doctor Bedrosian, dice que se quedó calladito todo el día en esa montaña de muertos hasta que empezó a moverse, a salir y escuchó la voz de su primo y pudieron salir. Bueno, él vino a estas tierras y formó parte de los habitantes de los 20 países que han abierto sus puertas a los armenios que pudieron huir del genocidio. Su hijo, un gran escritor, escribió el libro Hayrik I, Papá en armenio, y Hayrik II, porque él pudo relatar todo. Pero, ¿qué pasó con los sobrevivientes? Han levantado su bandera armenia en cada país
y han tenido 4 pilares que son, como dijo Leo, la fe, el trabajo, la familia y la educación. Donde iban abrían una escuela, un templo, eran muy cuidadosos con el trabajo y bueno, así transmitieron y hoy son grandes artistas, empresarios y que están repartidos en todo el mundo y que ayudan muchísimo. Conozco de la diáspora en Argentina que ayuda muchísimo económicamente a Armenia hoy. Voy a resaltar el caso sí de Estambulián, porque allí en Armenia, sí, en el norte de Armenia, en una zona muy rural, ¿sí? En Tavush, generaron centros médicos. A ver, nosotros pensamos en las grandes ciudades y vivimos en grandes ciudades, pero hay pequeñas ciudades reales donde no existía la mamografía, donde no existía la vacunación. Y Estambulián con un grupo de amigos, de profesionales también generaron centros médicos donde las mujeres no tenían posibilidades, mujeres de 30 y pico de años, 40 años morían de cáncer, ¿sí? Y gracias a ellos, y creo que hay que resaltarlo, porque son cuestiones que usted no lo va a decir, no, pero mi papá fue ese huérfano de 3 años que pudo venir acá y pudo criar un hijo que hoy es un prestigioso infectólogo. Y como él, mucho. No, sí. Y el dolor que está, pero bueno, lo que tiene es esto, de sobreponerse. Y el trabajo me parece que era lo que los hacía salir de esa locura que uno podía, la verdad, perdón, y una cosita, ¿no? Porque yo también me pregunto cosas. No cayeron en alcohol, en la drogadicción. Y una de las excusas que le encuentro cuando leo y pregunto es esto de que le dedicaba mucho tiempo al trabajo. Era como sanador el trabajo, era sagrado, ¿no? Para ellos. Eso me parece que destaca un poco al armenio, ¿no? Pero me parece que fue también eso. No, chicos, les pregunto, a mí me interesa básicamente todo lo que es el contexto internacional cuando pasan este tipo de casos, por ejemplo, genocidios. En este caso, en la época del genocidio armenio, el contexto internacional hacía hacía vista gorda o se interesaba o hacía algo. Yo por lo que tengo entendido, como que al ser las mujeres en el transcurso de la Primera Guerra Mundial, como que estaba muy tapado y no se sabía mucho. Entonces hacía la vez que se sabe tampoco tanto. Pero como que la Primera Guerra Mundial tapó bastante todo lo que fue así exteriormente la masacre del pueblo armenio. Bueno, hay que pensar en los aliados y los enemigos, ¿no? Y cómo también era parte de utilizar. Los armenios querían esta cierta nivel de independencia en todo el imperio, y por ejemplo los rusos le decían, nosotros le vamos a dar una república. Y a su vez a los armenios de Turquía, a los soldados le decían, nosotros le vamos a dar la independencia que ustedes tanto ansían. Entonces eran carne de cañón, eran utilizados por las dos partes. Londres y París sabían de la cuestión de lo que sucedía, pero también logísticamente era difícil llegar, por supuesto, que a ver, uno piensa que esto no es materia de compra y venta, de cuestiones políticas, y sí lo es, porque cuando convenía los rusos avanzaban esas últimas 3 provincias que quedaban ahí cerca de la Armenia, en Armenia histórica, le dijeron, hasta acá va a llegar su Armenia. Y en un momento se retiraron, también tuvieron el tema de los zares, la revolución rusa, pero cuando los armenios estaban poniendo pie en su Armenia histórica, en 3 provincias, también ellos retiraron a todos sus soldados, ¿sí? Y dejaron a los armenios con nada. Entonces tampoco te puede defender. Digo, era algo tipo un canje también esto, ¿no? Así que hay que entenderlo en base a eso. Alemania recién hace 2 años, mediante su parlamento, lo reconoció, y sí en sus archivos existen, porque esto también es algo que no es consciente, porque los turcos lo que hicieron cuando cambiaron de imperio a república era que hablaban en árabe y escribían en árabe. Después empezaron a escribir en latín, o sea, todos los archivos están en árabe, ¿sí? Los que existen, ¿sí? Bueno, y hay muchas cosas en realidad. Yo tengo que correr y vos te quedás sentado ahí. Ya dije que estaba él en Archivo. Tal vez si podrían o quisieran contar un poco de lo que es la cultura armenia, las tradiciones, raíces.
todo lo que la compone. Bueno, sí. Esto de los armenios tienen un montón de cultura encima. Bueno, yo como les decía, fui a escuela armenia, tenía por ejemplo danza armenia. La danza armenia es muy particular, se puede decir, es algo que no tenemos nada. Pero vos mostrar. Sí, ¿qué? La música, bueno, también por supuesto, y la comida, como conocerán muchos acá, es una cultura que viene como, se mantiene por lo menos en todos los descendientes, y bueno, el cristianismo también es una parte, no sé si integraría exactamente dentro de la cultura, pero es algo que también viene como adentro de todos los descendientes, algo que se va transmitiendo. Sí, quería preguntarles ¿cuál fue la causa del fin del genocidio? ¿Fue la caída del Imperio Otomano o fue otro factor? Nada, la verdad bueno, tenemos a Leo que es historiador que se comentó. Esto es una cuestión política. No hay fin de genocidio. Porque si vos tenés una etapa de negacionismo es que el genocidio sigue activo. ¿Sí? Si vos no lo reconoces, estás negando el hecho. O sea, todavía sigue el genocidio. Hrant Dink, como me estaba apuntando, fue un periodista de origen armenio que vivía en Turquía. Tenía un periódico, era socialista o más anarquista, me parece, más revolucionario. Sí, por supuesto, sí. Cada 24 de abril quiero celebrarlo, conmemorarlo en la tierra donde nacieron mis abuelos. Yo no me voy de aquí. Tenía muchos amigos turcos. A ver, era un intelectual. Lo que pasó con Hrant Dink era que tenía un periódico, Agos, y lo que hacía él era tratar de tender puentes con los turcos. Nosotros, como diáspora, tenemos un reclamo hacia Turquía mucho más vehemente, más fuerte. Vos pensás que tenés que estar en Turquía y a tu par le tenés que decir, flaco, tenés que reconocer el genocidio. El turco tiene ese nacionalismo y también no es leído en estos temas, porque está prohibido, y lo tenés que concientizar de que en la historia hay algo muy gráfico que está toda la historia de Turquía y graficada en libros en el 1913, 14 y en el 15 no está el libro. Eso es, no existe ese libro, está desaparecido. La gente en Turquía no sabe qué pasó, ¿sí? Eso es lo que tiene que pasar. Y la pregunta era porque me fui. Bueno, lo del negacionismo, si no lo reconoces es parte de la última etapa del proceso de genocidio. Es así, por eso, y Hrant Dink lo que hacía, ahí está el hilo, era tratar de tender puentes, porque no estaba de acuerdo con cómo nosotros en la diáspora le reclamamos a Turquía. Nosotros hacemos marchas, nos podemos enfrentar a un Estado en el cual no vivimos, podemos hablar mal de un Estado. Es muy difícil hablar mal en Turquía. Hay un artículo 301 que pena la identidad turca, un insulto a la identidad turca. Entonces, en base a eso podés hablar desde una película, una poesía o no sé qué, entonces te pueden enjuiciar. Él estaba dentro de los juicios que le hicieron y las persecuciones. Y él quería concientizarlos a los turcos desde otro lado, pero hablaba de genocidio. Hoy hay también un parlamentario turco que se llama Garo Paylan, que presentó un proyecto en el Parlamento para el reconocimiento. Es algo difícil, es algo muy oscuro y está de a poco saliendo a la luz. Yo no sé, son 70 millones de personas que tienen que concientizar. Bueno, sí, lo mataron delante de su periódico, ¿sí? Con dos tiros, cayó tendido así con los pies para abajo, porque esa foto queda. Pero era un chico de... ¿Cuánto tienen ustedes? 17, 18 años tenía el chico que lo mató. 18 años tenía. ¿Qué puede saber de historia? O qué puede saber? No estoy menospreciando, pero digo, ¿cómo lo arrastrás a un pibe? Le llenás la cabeza un poco
hablas de la superioridad, hablas de que nos están insultando y no sé qué. ¿Cómo hace un pibe para pegarle un tiro? Detrás de eso, por supuesto, estaban los lobos grises y todo. Pero en Turquía actualmente hay 70.000 armenios, por lo menos que reconocemos. Y en la marcha, después de la muerte de Hrant hubo 100.000. Todos con pancartas Todos que decían todos somos Hrant. ¿Qué quiero decir? Que hay una conciencia de que más allá de los armenios, el armenio es oculto en Turquía, es más, es oprimido. Tuve la oportunidad de estar en 2 diarios, de ir a un colegio también allí, Yesayan se llamaba, y lo que uno siente es que saben hasta dónde hablar, son muy políticos. En un diario, que debe ser sinónimo de la libertad, un director de 80 y pico de años me decía, yo sé hasta dónde puedo hablar. O sea, no podés entonces hablar. Si vos mismo te tenés que oprimir es porque sabés dónde hay. Y otra cosa muy gráfica, yo estaba en un mercadito donde vendían pescados, donde vendían algunas chucherías y no sé qué, a los 50 metros había un portón así doble, y me mando, me mando para ver qué pasa, qué es. Y abro, y dentro, a unos 20 metros había una iglesia. No se veía la cúpula, no se daba la identidad a conocer. Esto es ser armenio en Turquía hoy. Poder hacer lo tuyo, pero sin levantar la voz. Imagínate, si en una manzana, vos acá te das cuenta la orte que se trata el edificio, una iglesia de qué se trata, de que también culturalmente tiene su significado. El armenio, la manzana, en el medio de la manzana estaba la iglesia. Bueno, se los quería graficar como para tomar conciencia de lo que pasa. Por ahí la pregunta tenía que ver con qué le puso fin a la masacre. A la masacre es que, a ver, el fin de la masacre, tuvieron suerte los armenios. Y había cuestiones políticas internacionales. ¿Podemos poner el mapa? El mapa ese de... En el contexto de la Primera Guerra Mundial. El mapa ese que tenías que estaba. En ese mapa también se ven los campos de concentración, que eran 23 campos de concentración. ¿Sí? Pero piensen que los soldados, primero era el frente ruso, había que defenderse ahí en Georgia, ¿sí? Contra los rusos. Entonces gran parte del ejército turco iba para allá. Las masacres armenias no solo le hicieron los militares turcos. Los kurdos también fueron utilizados, que hoy sí piden perdón por lo que hicieron, pero era mano de obra para asesinar. ¿Por qué? Porque los turcos, dentro de aquí, de esta zona, tienen 20 millones de kurdos, que así como los armenios siempre quisieron independizarse o tener sus tierras, entonces también los utilizaban como mano de obra para eliminar a los armenios. También iban a las cárceles, sacaban a lo peor de la sociedad para ejecutar esto del genocidio. Se terminó, en realidad la última etapa era entrar en lo que es ahora Armenia, y los armenios ganaron esas 3 batallas en el 18 y se frenaron. También había un contexto internacional de repartirse. Turquía era un imperio que llegaba a Europa, a Bulgaria, al norte de África, entonces fueron perdiendo y se tenían que de alguna forma reordenar. Entonces no fue una intención de terminar el genocidio, el contexto fue el que lo terminó. ¿Por qué los kurdos ayudaban al Imperio Otomano? O sea, ¿les daban algún tipo de beneficio? La promesa esa de que van a ser independientes, parece una tontera, ¿no? Nosotros la independencia la tenemos como algo ganado y natural, pero son pueblos que Armenia tiene más de 5.000 años de historia, los kurdos también, son diferentes, pero los armenios... A ver, había un respeto entre el ciudadano común, porque hay muchos armenios que se salvaron por los turcos también. Entonces, a ver, no es un reclamo de turco-armenio, sino al Estado es el reclamo, Algunas ¿no? familias turcas recogían a los chicos y quedaron huérfanos y los protegían. Eso pasó mucho. ¿Se sabe más o menos de dónde nació el odio hacia los armenios de parte de los turcos, o fue algo inculcado como hacían con los nazis, con los judíos, que había propaganda y todas esas cosas? Básicamente creían que con los judíos, que eran algo que no tenía que estar en la sociedad, que tenían ideologías erróneas, que no servían, por eso eran menospreciados y eran ciudadanos de cuarta grado. Se apropiaron todo de los armenios, se quedaron con todo.
También. con todos sus valores culturales, científicos. Sí, ellos se quedaron con todo. Se quedaron con un símbolo milenario que es el Monte Ararat. ¿Ustedes lo conocen? Que está en la capital de Armenia, Ereván. No, Se ve de Yerevan. Se ve desde ahí. La mejor vista la tienen. Me acordé de algo de mi memoria de la infancia. Estaba Titanes en el Ring, que era como lucha libre, conocieron ustedes, como 100% libre, y me acuerdo, era 100%, bueno, yo 100% libre, 100% lucha, y me acuerdo que estaba luchando Karadagian, que era sobreviviente, ¿o no? No, era hijo. Era hijo de sobreviviente, que era como el emblema. El emblema Martín Karadagian era ya llegó Karadagian, ¿no? Bueno, bueno, pero luchaba contra el monte, había uno que se llamaba Ararat. Ahora me acordé de eso, había uno uno de los contrincantes era Ararat. Ayer justamente le hicieron una placa allí en la Plaza Armenia a Martín Karadagian. Yo quiero decir una cosita del Monte Nos Ararat. matábamos, ellos se prepararon y nosotros dos les copamos la parada. Históricamente, No, me parece que aprendemos todos un poco. No, de históricamente, historia. en el Génesis de la Biblia, que usan ustedes también, en su religión, en el Génesis de la Biblia, dicen que el arca de Noé reposó, son las Sagradas Escrituras, reposó sobre el monte Ararat en Armenia. Fíjense desde cuándo Armenia tenía identidad. Bueno, una cuestión política es que el monte Ararat quedó del lado turco, pero a ver, vos estás en Yerevan, en la capital, y cuando es el símbolo de la armenidad del monte Ararat, y es tan metafórico también que esté del lado de Turquía, ¿no? Porque es como las cataratas acá, viste que las cataratas están del lado brasilero, pero nosotros tenemos la mejor vista. Bueno, es así. Ellos lo tienen, pero nosotros tenemos la mejor vista. Bueno, nosotros igual siempre tenemos lo mejor. Sí, bueno, Y lo peor, que también es soberbia. Sí, tengo entendido que no fue el único grupo étnico que persiguieron los turcos durante esos años. También los asirios y los griegos que habitaban el Imperio Otomano, digo, como no tengo entendido, también fueron perseguidos durante el genocidio. Muy bien, muy bien. Asirios, los griegos del Ponto y los judíos también, pero a los que mayor, digo, a ver, a mí no me gusta esto de poner en números, digo, es una persecución de minorías en realidad, ¿sí? No, que los armenios hayan encabezado esto durante mucho tiempo sobre su genocidio, y también, hoy también nosotros con información nos damos cuenta que no eran los únicos perseguidos, pero como la mayor cantidad y la más significativa fue esta, por eso llamamos genocidio armenio, pero en realidad es como él dice, que fueron la destrucción de minorías. Esto era turquificar desde el Mediterráneo hasta Mongolia, porque los griegos, hoy también, con la isla, sí, tienen, sí. Porque tiene, a ver, y yo esto lo descubrí también en una exposición que tuve la oportunidad de ir en San Petersburgo, en Rusia. Nosotros estamos acá, en América Latina. Somos un país que está hecho de diferentes culturas, venimos de diferentes partes del mundo. Pero este orgullo que existe de su nación existe en muchos lados, y más con los que fueron imperios. Pero estoy hablando desde Rusia, algunos nos ofenden, estoy hablando de Estados Unidos, estoy hablando de Francia, estoy hablando de Alemania, estoy hablando del Imperio Otomano. ¿Qué quiere decir? Vos cuando los ves exponer a cada uno, pueden ser periodistas o con otra formación, los tipos se paran desde otro lado, tienen otras pretensiones con respecto al mundo. ¿Entendés? Como que nosotros, y esto se lo ve en la expresión, como que son más dueños y que tienen otro foco. Como argentinos nosotros queremos tener nuestro país, pasarla bien, ser estables o cada uno lo que sea. Pero ellos, como los turcos, tienen esa identidad de seguir siendo imperio, ellos tienen que demostrar. Y es parte de que la política engaña a la gente también, ¿no? Yo te hago sentir orgulloso por algo ficticio, digo, por una tierra que tenés de más, por unos recursos naturales, no sé, todos podemos estar. Yo, bueno, con el tema del nacionalismo tengo
yo soy patriota pero no nacionalista, porque uno no se puede volver ciego en defender absolutamente nada. Entonces, cuando uno ve eso, después ve cómo la gente también, ¿cómo haces para alguien que era tu vecino, vos también después hacer el chacharán? ¿Cómo es el azote o lo que sea? Es por eso, porque tenés el orgullo y la manipulación del poder. La Armenia de hoy, bueno, Yerevan es una capital europea. Después, a ver, pasó mucho, ¿no? Después de la independencia del año 91, después de la caída de la Unión Soviética, hay un conflicto bélico con Azerbaiyán por unas tierras que se llaman Karabaj y la pasaron muy mal, el terremoto de 1988. En Yerevan yo fui en el año 94 de viaje egresados, no había luz, había agua caliente una hora por día. Por ejemplo, se iban a los bosques, se talaban los árboles para dar calefacción a las casas, los parques pasaba lo mismo. Y Armenia de a poco fue progresando. Es un progreso que tiene 26 años, pero es totalmente diferente. En Armenia, bellísima, tiene una arquitectura, unos vivos en la Plaza de la República, en esa que hay una gran fuente. Y aparte también es monumental en algunas cuestiones edilicias, porque los soviéticos también eran monumentales, esto de las edificaciones emblemáticas, grandes. Bueno, Armenia tiene eso, y por supuesto tiene eso y tiene lo rural también, el encanto de esas frutas naturales, con todavía el tomate tiene gusto a tomate, no como nosotros que tomamos. Acá. El tema de Nagorno-Karabaj, que me parece que es una provincia que está en disputa por... Bueno, ahí ya corremos de eje la cuestión. No, se lo voy a simplificar. Poneme un mapa de Nagorno-Karabaj si podés y lo hacemos. Bueno, durante esto, época de la sovietización, después del 20, Armenia, por supuesto que la toma la Unión Soviética. En este reparto de tierras, déjalo ahí si querés. Hay dos zonas, acá. Sí, porque soy petizo. Najicheván también era parte de la Armenia histórica. Dentro de Armenia hay una pequeña república que se llama Najicheván, que es azerí. Es cruzando todo esto. Esto era parte, y Karabaj, este es Stepanakert, que es la capital, está escrito acá abajo en armenio y por supuesto ahí en ruso. Bueno, hay una zona en conflicto que esta parte se la dieron a Azerbaiyán dentro de la época soviética para que la administre, ¿sí? Políticamente. Cuando cae la Unión Soviética había un 90% de población armenia y como históricamente los armenios quieren su independencia, dijeron esto era parte de nosotros antes de la época soviética. Ahí empezaron los conflictos en Karabaj, que es, a ver, como un status quo ha quedado, porque en realidad Armenia ganó eso. Es una cuestión, a ver, yo te puedo decir lo bueno y lo malo, que es esto, ¿no? Una guerra no es buena en ningún lado del mundo. Yo no apoyo, porque vos tenés que ir a Karabaj y tenés que ver. Yo fui en el año 2000 la primera vez, como chiquitos, con un cuerpo de 8 años, tenían 14 en realidad, por no haber comido, por no haberse alimentado. Eso es una guerra, no ganar 4 kilómetros más, 5 kilómetros más por una bandera. Digo, yo apoyo de alguna forma la reivindicación de independencia, pero nadie puede apoyar una guerra porque es una locura. El año pasado, el anterior, con Telefe Noticias estuvimos en la trinchera. Vuelvo de nuevo. Tienen 16 años. ¿Se imaginan ustedes a los 18 yendo a defender en una trinchera 2 años, estando con un revólver esperando que los ataquen? Bueno, eso pasa en estas fronteras entre Azerbaiyán y Armenia. Bueno, pasó en Malvinas. Mirá, ahí está. Lo tenemos cerca. Por eso digo, tenemos que ser conscientes de esto, ¿no? Y todos íbamos a festejar en la plaza, viva Argentina, vamos. No, hay otros caminos que mandar, chicos. Después sí podemos seguir. Pero esto es más o menos en general lo que pasa con Karabaj. Porque 40 toca el timbre y nada, si quieren... A ver, ¿hay alguien que quiera hacer otra pregunta? Aprovechando al día. Sí.
antes de terminar, quizás no les toque, porque esto pasa en grupos, ¿no? Quizás no les toque a ustedes ni esto de ir a una guerra, ni lo de Malvinas, pero ¿qué otras situaciones nos toca a nosotros por ahí vivenciar o ser espectadores o estar involucrados en otras situaciones de injusticia, de maltrato que por ahí tenemos más cerquita? Creo que todo esto nos deja un gran mensaje, mantener la memoria es la base. Los chicos viajaron hicieron el viaje de marcha, ahí se fueron como uniendo más en todo esto que fueron compartiendo, y todo esto nos puede dejar indiferentes o nos puede generar conciencia y hacer más sensibles a todo esto, ¿no? Para que cada uno desde su lugar pueda contribuir a que con su aporte o con su mirada o con su confrontación a estas cosas pueda contribuir a que estas situaciones de maltrato, de abuso, de violencia no ocurran. Yo primero quería agradecerles a todos, ahora ustedes van a terminar, que son los que tuvieron esta iniciativa, a todos por las preguntas, por lo bien, por el respeto que tuvieron para escuchar, a todos. Hay algo que yo siempre digo con el tema de la historia oral. Vos estás hablando de Malvinas. Nosotros este año, ¿no, chicos? Que estamos... este año ya tuvimos 2 entrevistados de Malvinas, y cada vez que hay una entrevista de veterano de Malvinas, viene el otro veterano que estuvo en Malvinas, y viene y se sienta acá, y después se va y se hacen amigos, porque me lo cuentan, yo sigo teniendo relación con ellos. Y el otro día me dieron 12 contactos, 12. O sea, por favor, esta gente quiere ir a contarle a los chicos cómo fue su experiencia, ¿no? Y cómo hay una necesidad. Yo creo que este es nuestro espacio, yo se los digo siempre a los chicos de historia oral. Este es nuestro espacio, y es nuestro espacio, y que tenemos que cuidarlo, no defenderlo, porque tenemos libertad para trabajar y todo esto, pero es nuestro espacio. Por eso me pareció maravilloso que los chicos hayan tenido la iniciativa de armar esto, y que se va haciendo, ustedes se dan cuenta que se hace sin armar esto, o sea, vienen invitados, que no son invitados, son parte ya del proyecto, son los primeros entrevistados, y hablamos y esto, el otro, pero estos son, que haya iniciativa de los chicos, es lo que nos tiene que mover, es exacto. ¿Vos querés decir algo antes que yo termine? Él es, pero presentamos. Yo soy ex alumno de la escuela, egresé el año pasado, y estoy estuve desde el primer año hasta sexto en el archivo oral, que como tuve de profesora Lau me metí en esto, que me interesó bastante, pero quería recalcar más, creo que vos no lo dijiste, no lo mencionaste, lo que es la importancia de la historia oral, comparándolo con lo que es leer un libro de historia. Más que nada de lo que es importante el testimonio de una persona que lo vivió directamente, lo que estamos tratando, o está relacionado directamente con alguien que lo vivió, pero más que nada es de manera más directa y más se ve más claro, un punto de vista más humano que leerlo un libro de historia, que al fin y al cabo lo escribe alguien que tiene un punto de vista. Esta persona en cambio lo vivió, se lo contó a alguien que lo vivió. Pero nada, me parece muy copado lo que hicieron ustedes dos, que creo que lo hicieron ustedes esto. Los felicito. Creo que en estos 6 años que estuve en el archivo oral nunca pasó algo similar. Nunca regresamos a nosotros para que todos los alumnos vengan a ver esto. Me parece muy bueno que lo puedan difundir, porque creo que de acá la mayoría no tenía idea de esto, no tenía mucho conocimiento acerca de esto. Pero está muy bueno que lo puedan difundir. ¿Y qué más decirles? Nada, que los felicito, que se ve que le pusieron empeño y les interesa el tema. Así que sigan así, y para todos los que están acá, una recomendación propia, que se sumen al archivo oral, que ayuden a Laura, que se metan en esto, que es un proyecto hermoso, y nada, que la ayuden y que lo sigan haciendo crecer, porque esto no puede desaparecer así, porque sirve, en un futuro va a servir mucho, créanme. Así que nada, eso. Y gracias por invitarme. Yo de mi parte, para cerrar, quiero agradecer a Cristina, a Leo, que aprendimos mucho con él. Yo de mi parte hago mi pequeño aporte para que esto no se olvide, no se pase, y nada, gracias a...
Luciano. Posta que este es un espacio que transformamos entre todos y que nada, viendo y entrevistando a gente que vivió ciertos hechos de la historia, podemos sentir y interpretar de diferente manera las cosas. Yo también al agradecimiento por toda la atención y respeto, también bueno, mi abuela por Leo, que nos dieron una manito y bueno, también. No, ustedes porque se interesaron, digo, yo ya está, ahora cierro, no hablo más. Sí, es un cara dura, ¿viste? El tipo habla y no deja de hablar. Pero pero esto, que ustedes llenaron una sala por un tema, la verdad que nosotros, yo soy un militante de este tema por el tema de los derechos humanos, por la familia, por quienes nos criaron, pero que chicos de su edad quieran tomar conciencia de lo que pasó hace 103 años, y ustedes también, y es muy valorable, digo, que te salga desde adentro, de que nadie te imponga, ¿viste? Los mayores tenemos esto de la historia, de que te tienes que acordar por la abuela, por nuestros antepasados y todas esas mochilas que cargamos, pero lo que sale de adentro me parece que es genuino y lo importante. Les agradezco a todos, la verdad, la invitación, por supuesto, y bueno, pueden contar con nosotros. Antes que me olvide, lo que me están preguntando, si ustedes entran al campus de Almagro, buscan programas, aparece adelante, dice programa de historia oral, entre todos los programas, cambio climático, esto, lo otro, programa de historia oral. Ahí, y bueno, nada, y nos comunicamos.